¿Qué tal chicos? Excelente día a todos. Espero que estén muy bien. Pues en esta primera sesión de temas selectos de química les doy la bienvenida. Espero que sea de su agrado todos los temas y que podamos desarrollarlos de la mejor manera y que podamos llevarlos de una manera práctica y conceptual, de, desde los temas básicos de química, de que vieron en química uno y en química 2, hasta el nivel de ejercicios, de problemas, de actividades que puedan resolver algunas incógnitas o algunos valores porcentuales de soluciones, de balances de ecuaciones y demás. Pero ahorita no se asusten, básicamente es un parámetro general de lo que va a tratar la materia. ¿Sí? Bueno, de manera inicial, chicos, eh, nuestro tema inicial va a partir en qué es la materia. ¿Sí? ¿Qué es la materia que rodea a nuestra vida diaria, que rodea al medio ambiente, que rodea a los espacios físicos, a los organismos, a todo? ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este pequeño dibujito de cómo se encuentran los diferentes estados de la materia. ¿Sí? Nosotros tenemos sólido, líquido, gas y el plasma. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene unas partículas o compactadas como el sólido, las tiene súper compactas, distribuidas en un mismo espacio, pero aisladas. ¿Sí? Las tienen, como su nombre lo dice, solidificadas, ordenadas. El líquido, chicos, está en moléculas en pares o juntas, pero dispersas en un volumen. Vaya, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos eh, algo suspendido en el agua, una burbuja, un objeto, un barco de papel, ¿sí? Hagan de cuenta algo así. ¿Sí? Está la molécula junta, pero se mueve por un volumen definido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son moléculas en cadena, ¿sí? Que siguen un mismo camino, una misma ruta, por eso están esas flechitas ahí, ¿sí? Un gas, o sea, las partículas están súper dispersas, están expandidas, no tienen un control, no tienen un espacio definido, ¿sí? Se necesitan aislar, compactarse, pero pues es súper complicado, es un proceso que requiere de mecánica. Y el plasma que todavía es una expansión mayor, es un, es un tipo de masa gelatinosa que no posee una estructura definida, pero tampoco sigue una línea, pero las moléculas están todas desorganizadas, ¿sí? Por eso es un compuesto poco conocido, porque es muy irregular, ¿sí? Entonces, el sólido las tiene compactadas las moléculas, el líquido las tiene dispersas en un volumen y el gas están totalmente separadas, dispersas en el aire o en el espacio, ¿sí? En el espacio físico o un espacio específico, ¿vale? ¿Sí? Espacio físico o un espacio en específico, por ejemplo, eh, el aire, el agua, la materia, ¿sí? Hasta un objeto sólido, pero que alrededor esté circulando aire, el vapor disperso después de las moléculas del agua, ¿sí? ¿Cómo se expresa? Vaya. Si nos queremos ir a algo más común, pues un perfecto ejemplo sería cuando el agua está muy caliente y que sale ese vaporcito. Son moléculas liberadas, son moléculas extendidas, son los cambios que sufre la materia. Entonces, cada una de estas partículas, chicos, van desde el sólido, que tienen una energía muy limitada porque debido a esa fuerte presión ejercida en esas partículas, pues no libera energía, ¿sí? Está demasiado aislada, está así apretujada, hagan de cuenta. Entonces por eso tiene poca energía. Los líquidos empiezan a tener un poquito más de fluidez, las mareas, las corrientes, las olas, por eso desprenden cierta energía, ¿sí? Entonces, gracias a este efecto que tiene el agua de oscilación, pues ejerce cierta energía, cierto movimiento mecánico, ¿sí? Cierto movimiento hídrico. Después los gases tienen una energía tan, tan fuerte, tan presente, que no puede ser controlada la molécula por sí sola. Tiene que este,
tiene que aislarse en un objeto, en un cilindro, tiene que concentrarse con otros compuestos. Entonces, la energía es tan fuerte que es difícil controlarla. Y el plasma todavía libera más energía porque tiene una combinación grandísima de moléculas, chicos. Y aparte aquí en el dibujo podemos observar cómo están esas moléculas. ¿Sí? Entonces, entre menos compactadas y más libres, más energía tienen. Más tienen posibilidades de moverse y de ejercer algún cambio. ¿Sí? Y obviamente, eh, ¿en dónde se puede percibir más la temperatura? Bueno, en los gases y en los líquidos. Rápido sabemos cuando el agua o cuando el aire se siente caliente. A veces que decimos que el aire en temporada de verano que nos quema mucho en la cara, entonces muy fácilmente. Entonces, ¿por qué? Porque el calor dispersa más las moléculas, chicos. Entonces, las moléculas que ya están sueltas, como de los líquidos, gases y el plasma, pues se mueven más por el calor. Entonces, transforman más energía, se siente más el calor. Y en el caso de los sólidos, pues se necesita una altísima temperatura como para que apenas ejerza un cambio en él, ¿sí? Para el derretimiento, para el cambio de estado de la materia, entonces se necesita una temperatura y una actividad de presión tremenda. Entonces, entre más estén liberadas las partículas, entre más estén dispersas, más calor y más temperatura. Así de simple, chicos. Entre más libres estén en un espacio. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo están? Aquí tenemos ciertas características de cada uno. Sólidas, con forma definida, líquido en un objeto y gaseoso. Si se fijan, el gaseoso tapado, aislado, para que las moléculas se puedan percibir. Vaya, ¿sí? Si no, imposible. Bueno, los sólidos están unidos, están compactados, como su imagen lo representa. Tienen una fuerza de atracción nula. ¿Qué quiere decir, chicos? Que es difícil en un objeto ya compacto, ya demasiado sólido, meter otros, ¿sí? Que se atraigan otros, que ejerzan electricidad, que ejerzan energía, como ahorita lo vimos en el anterior, que ejerzan un calor. Es muy difícil que se haga. Pero de repulsión es muy sencillo, ya que ya está compacto, su energía no permite que pase, es como una especie de barrera, ¿sí? Que hace así un tipo de empuje. Por ejemplo, si nosotros tenemos por ejemplo, un ladrillo, ¿sí? O tenemos una mesa, podemos combinar la estructura dentro de esta con otro objeto. No se puede, ¿sí? Se tiene que desintegrar, se tiene que desarmar, pierde sus propiedades para que sea definido por otro. Y su estructura, por ejemplo, aquí, como está ese cubo se tiene que descomponer para que se pueda combinar con otros componentes, ¿sí? Con otras sustancias, con otras moléculas. Bueno, y tiene una forma y volumen definido, ¿sí? Tiene un espacio que ocupa, tiene una figura, una forma, tiene un orden que siguen las moléculas, entonces tiene su peso y estructura definida. El líquido, bueno, estando en un objeto suspendido, tiene esas moléculas semi separadas que van fluyendo en un mismo volumen, ¿sí? Con fuerza de atracción y repulsión equilibrada. ¿Qué quiere decir? Pueden recibir otros compuestos, pueden combinarse y también pueden repelerlos, ¿sí? Por ejemplo, el agua y el aceite, el agua y la electricidad, ¿sí? El agua y algunos insectos, como la capilaridad, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Por la membrana que tiene el agua y el peso del insecto y la suspensión de las patitas en el agua, pues le permite un cierto balance, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los líquidos tienen una densidad, chicos, tienen una capacidad de balancear, suspender o delimitar al interior de cualquier objeto líquido o cualquier molécula. A eso se refiere con la fuerza de atracción o repulsión. El cómo se va a posicionar dentro de ese líquido, ¿sí? Y por lo tanto tienen un volumen y una forma
eh, definida siempre y cuando ocupe un objeto. ¿Sí? Si no ocupa un objeto, el líquido no tiene una forma definida. Está disperso, fluye, tiene un tipo de corriente en un espacio. ¿Sí? Los gases son súper dispersos, no tienen fuerza de atracción, sí de repulsión, es lo contrario a los sólidos, ¿sí? En este caso, fuerza de repulsión nula, pero la fuerza de repulsión de los gases sí, ¿debido a qué? Que las moléculas ya están dispersas, no admiten juntarse, no pueden juntarse, ¿sí? Por lo tanto, hagan de cuenta que está una molécula y viene otra y dice, yo me quiero juntar contigo y la molécula gaseosa le dice, no, con permiso, a ver, yo necesito moverme libremente. Por eso su fuerza de atracción es nula, pero su fuerza de golpe, de impacto, en grandes corrientes gaseosas, pues es muy fuerte, ¿sí? Y no tiene forma ni volumen definido, son moléculas dispersas, ¿sí? Que estas si se compactan se sienten como líquidas, pero hasta que no se combinan con el oxígeno, son disparadas, ¿sí? Es algo similar con lo que pasa con la Coca-Cola y el bicarbonato de sodio, algo similar. Bueno, un momento chicos. Vamos a empezar a hablar de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Lo que se hablaba ahorita, que se mencionó de manera general, chicos, es el cómo se atraen o cómo se repelen los compuestos, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando hacemos fricción con un objeto, por ejemplo, un globo sobre nuestra cabeza, sobre nuestro cabello y lo ponemos sobre una pared, la fuerza de atracción que tienen esas moléculas en la fricción de la electricidad producida, el movimiento y el material del objeto, ¿sí? A eso se refiere con la fuerza de atracción de intermolecular, ¿sí? Que ocurre dentro de las moléculas de cada compuesto. Por ejemplo, el agua y eh, la electricidad fluye perfectamente por el agua, por la conducción que ésta tiene. Entonces, las moléculas permiten esa fluidez de la electricidad, chicos, ¿sí? Por ejemplo, la viscosidad del aceite en el agua no fluye, no hay fuerza intermolecular. Como se separan, es fuerza de repulsión, no se quieren, no se combinan, ¿sí? A eso se refiere cada uno. Fuerza de atracción es que se pueda combinar, es que puedan trabajar juntos en equipo. Y fuerza de repulsión es que no son compatibles, ¿sí? Esto ocurre como los imanes. Un imán con carga positiva con otro positivo se repele, ¿sí? No se puede juntar. Uno negativo con uno negativo, igual, se repele. Signos iguales se repelen. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, vamos a verlos. Ok, aquí tenemos. El primer ejemplo, chicos, es cuando tenemos varias moléculas con varias cargas, ¿sí? Que cuando vemos esos problemas en química con muchas cadenas, con muchos compuestos, ya sea ovalados o hexagonales o, o lineales en cadena, ¿sí? Que tienen ambas cargas. Que tenemos un elemento con carga tanto positiva como negativa, o uno y uno. Sí, pero siempre la condición, chicos, es que sean más de dos. Significa que son cargas de dipolos. ¿Qué significa dipolo? Di, que son dos, y polos, que son de lados, ¿sí? O secciones opuestas. Quiere decir, signos de lados opuestos. Por ejemplo, el positivo y el negativo. Y si de un lado tenemos el negativo, del otro lado vamos a tener el positivo. Son opuestos y son dos. Así de simple. Ahora, cuando tenemos una molécula, chicos, con con dos cargas, ¿sí? Entonces, esta se puede juntar a otra y se combinan. No están en, en cadena, no están en línea como el anterior. Estos se combinan para formar uno solo y forman un solo compuesto con carga tanto positiva como negativa. Un ejemplo sería el agua. El agua, por ejemplo, el oxígeno puede poseer ambas cargas. El hidrógeno, carga positiva, se junta para formar el agua, H2O,
y sería una sola molécula, la molécula del agua, con dos polos. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas moléculas con dos cargas. Una molécula combinada con dos cargas. Enseguida tenemos un solo peldaño, una sola sección de la molécula con dos cargas. Por eso se llama molécula polar. Es una y tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué diferencia tiene con la anterior? Que esta no está combinada, que esta ya viene con su estructura definida. ¿Sí? Por ejemplo, el H3, H2, el anterior era H2O. ¿Sí? Por ejemplo, dos elementos que formaron una molécula. Aquí sería un solo elemento con dos cargas. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, H3, N3, P3. ¿Sí? Entonces, serían una dualidad en las cargas de un solo elemento. Y la molécula apolar significa que no tiene cargas. No tiene cargas, no tiene estructura definida y se puede complementar con cualquier otro compuesto. ¿Sí? Está dispersa, no tiene balance definido y tiene una transformación muy fluctuante. Es muy fácil de que cambie su estructura. Miren, si por el momento no van entendiendo, chicos, no se preocupen. Poco a poco iremos definiéndolo. Ahorita lo que yo quiero que vean es que hay elementos que se combinan en grandes cantidades. Hay unos que solo se combinan con otro. Hay unos que trabajan por sí solos y hay unos que ni siquiera tienen cargas. Así de simple. Aquí están algunos ejemplos, chicos. ¿Sí? Aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, el H2 es una molécula polar. ¿Sí? Es una sola con dos polos. El CH4 está trabajando con otra, entonces significa que es dipolo o dipolar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el NH3 más compuestos. Tenemos las que son en cadena. Por ejemplo, las que son dipolo-dipolo, que tienen varias cadenas entre ellos, es esta. ¿Sí? Y esa de en medio es la que trabaja con dos. Y si lo vemos ahí se puede observar fácilmente, chicos. Los polos son las bolitas blancas y el centro es la molécula. Se acabó. Eso es todo, básicamente. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, el primero, chicos, una molécula iónica, un ion. ¿Qué quiere decir un ion? Que las moléculas y las partículas, chicos, se combinan por medio de cargas de energía. Vamos a verlo aquí. Como dice, de cargas similares. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos los electrones, los protones y las partículas. Estas van a hacer un intercambio gracias a su carga. Una le presta a la otra. El típico balance o, como su nombre lo decía, de valencia, de intercambio de partículas de valencia que tiene cada elemento. Una le va a prestar a la otra y van a estar cambiándose entre sí. Como uno tiene carga positiva y la otra negativa, va a fluir cíclicamente. ¿Sí? Siempre para que ocurra un balance. Por ejemplo, ahí en medio de las dos, del cloruro de sodio, tenemos dos partículas. Una le prestó a la otra. Cuando el cloro nomás tenía 5. Entonces el sodio le prestó una y se están cambiando esas dos constantemente. Y ambas están teniendo esas dos partículas. ¿Sí? Hagan de cuenta que es un puente. ¿Qué se necesita para que un puente pasen los dos? Pues dos partículas. ¿Sí? Por eso se ponen esas dos ahí en medio. Tenemos enlaces moleculares, chicos, que ahí entran dos o más moléculas o dos o más elementos en el que intercambian su energía y sus partículas. Por ejemplo, ahí tenemos el dióxido de carbono.
como les comentaba ahorita, se prestan las partículas al elemento principal para que eh, estos puedan estar en balance, que la energía fluye, que la carga energética fluye entre los dos, como si fuera un puente del átomo del oxígeno al carbono y del carbono al oxígeno, y así sucesivamente. Por eso se ven los modelos, chicos, como muchas bolitas, muchas órbitas, que en realidad son movimientos de estas partículas. Luego tenemos de enlaces covalentes, chicos. Son enlaces como los que hemos visto de forma hexagonal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos varias cadenas o varios puentes entre elementos. ¿Sí? Aquí está uno de ellos. Tenemos el agua. El agua es una estructura hexagonal, por ejemplo, y las varias composiciones moleculares sería el hidrógeno y el oxígeno. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Qué pasa aquí? Que necesita haber esa forma hexagonal o necesita haber esa conexión de los elementos para que fluyan las partículas debido a la gran cantidad de elementos y de partículas. ¿Sale? Ahí podemos ver en la imagen, dos moléculas entran en intercambio con el hidrógeno y el oxígeno, y acá, abajito también, dos en balance. Una la pone el hidrógeno y la otra el oxígeno. Quedan libres seis del oxígeno, ¿ok? Y las otras, hagan de cuenta que siempre se van a conectar los elementos. Y el puente van a ser las partículas que se van a prestar entre ellos. ¿Ok? Así de simple. Los enlaces metálicos, chicos, son de repulsión con una carga específica y tienen que ser del grupo de los metales, ¿sí? Tienen que ser de un mismo grupo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el zinc. El zinc, misma carga, misma cantidad de partículas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a fluctuar y va a estar en repulsión y tratando de atraerse y la otra vez repulsión, generando un campo electromagnético, ¿sí? Como les decía, si intentan juntar dos imanes, esto sería el enlace metálico, como no se puede juntar, sería repulsión, ¿sí? Aquí nosotros vemos la molécula del agua, se juntan las del hidrógeno con las del oxígeno, son de atracción, se combinan. Estas dos también vemos que se combinan, chicos, ¿sí? El dióxido el CO2, el cloruro de sodio, se combina para formar la sal. Entonces todos los que sean para combinación de otros elementos son de atracción. Todos los que sean de repulsión significa que no se pueden combinar, entonces son moléculas con carga similar y su composición es adecuada pero no combinante. Así de simple, ¿sí? Les ayuda mucho, chicos, observar los dibujos, ver las cargas, poner primero los dibujos de los elementos y definir cuántas partículas tiene cada uno. Entonces, en base a esas partículas, equilibrar cuántas se pueden prestar, ¿sí? Por ejemplo, aquí abajo termina en 2 y 2, 2 en medio del oxígeno, 2 en cada puente de hidrógeno y 2 dispersas. Si se fijan que está en equilibrio, estas dos, miren. ¿Sí? 2 están en cada puente de hidrógeno, 2 están ahí sueltas y 2 están en el círculo del centro. Entonces, a eso se refiere con el balance. Estas de acá, chicos, igual. 2 en cada puente de cada elemento, 2 dispersas a la izquierda, 2 dispersas arriba. Entonces, en el cloruro de sodio, exactamente igual. 2 prestadas, 2 arriba, 2 abajo y 2 a un lado. Tiene que ser como coordenadas opuestas, pero equilibradas, chicos. Quiere decir opuestas que si está equilibrado arriba de la molécula, tiene que estar equilibrado abajo. Igual eso lo vamos a seguir viendo en algunos problemas y ejercicios. Por el momento es que vayan sabiendo de manera práctica qué hacer y por qué se representan de esta manera. Bueno, por el momento, en este caso de los modelos, es lo más importante, chicos.
Voy a subir otro video de otro tipo de estructuras. Esto es en base a las cargas, chicos, de atracción o de repulsión, que son entre varias, que son combinadas o que son de repulsión de su mismo grupo. Así de simple, ¿sí? En el siguiente video vamos a verlo más a detalle, pero por el momento si quieren tomar anotaciones, capturas, adelante porque viene una actividad próxima y seguiremos retroalimentando sobre ello y seguiremos hablando de esto, ¿ok? Sigan pendientes de esto, chicos. Hemos terminado este video. Sigan pendientes. Esto es de manera general. Seguiremos hablando de ello, no se preocupen. Y a seguir practicando los ejercicios, chicos. Muchas gracias. Cuídense mucho.